Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Los santos inocentes mártires. Jesús fue el inocente condenado injustamente y sin posibilidad de defensa, y el Evangelio muestra que así comenzó su vida, en el exilio, la persecución y el atropello. Este día celebramos la entrega de tantos hermanos y hermanas que muchas veces, sin siquiera tener conciencia de su fe, han sido víctimas de algún poder opresor. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que vino a salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos a los santos inocentes mártires. Han dado su vida también inocentemente por Cristo, por Jesús. Al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores y vamos a pedirle humildemente perdón. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que
Oración. Dios nuestro, en este día de los mártires inocentes, proclaman tu gloria no con palabras, sino con su muerte. Te pedimos por su intercesión que podamos dar testimonio con la vida de la fe que confesamos con los labios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, la noticia que hemos oído de Dios y que nosotros les anunciamos es esta. Dios es luz, y en Él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en las tinieblas, mentimos y no procedemos conforme a la verdad. Pero si caminamos en la luz como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijos míos, les he escrito estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. Él es la víctima propiciatoria por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando los hombres se alzaron contra nosotros, nos habrían devorado vivos cuando ardió su furor contra nosotros. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Las aguas nos habrían inundado, un torrente nos habría sumergido. Nos habrían sumergido las aguas turbulentas. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta: desde Egipto llamé a mi hijo. Al verse engañado por los magos, Herodes se enfureció y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, de acuerdo con la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplió lo que había sido anunciado por el profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, hubo lágrimas y gemidos. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya no existen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos Jesús. amigos, estamos hoy celebrando la fiesta de los santos inocentes, de estos
mártires, que también entregan su vida inocentemente por una de las causas mayores, que es la misma encarnación. Es Dios que se hizo débil, que se hizo carne, que se hizo humanidad. Y aquí entonces la enseñanza es que Jesús es perseguido, Jesús es entonces, entre comillas, odiado incluso porque su presencia, la buena noticia, siempre trae cambios y nos exige a nosotros. La ñandenda lleva tapona y nos ina lleva anda ya poi nos ina peñande ya yerure ñande cato este no ma eñas en dudas este no ma oye ella llevando ñande gustai a operar entonces cato ya posee pe iba ella. Entonces Jesús es condenado injustamente y aquí es condenado también injustamente en estos niños inocentes. Esto quiere decir, queridos amigos, que el que le sigue a Jesucristo, el que entiende cuál es la propuesta de salvación, el que entiende y el que sabe cuál fue el don y el regalo tan importante que Dios mismo nos ha regalado con el nacimiento de Jesús, entonces entiende que la vida del cristiano es también un martirio continuo. Es una defensa continua de quién. Estos niños inocentes están muriendo por Jesús. Estos niños inocentes están pagando, como decimos, el inocente paga, ¿verdad? Por los culpables, por los pecadores. En este caso, la sociedad que no quiere saber nada y quase me venían de chara, no induce, ya no induce, la oye ea, y bueno, esta lectura nos vuelve a hacer recordar que vienen los magos, dice, del oriente, es la sabiduría. Estos son los únicos que reconocen en todo caso que aquí está la verdadera sabiduría, el buscar, el interpretar. Dice que eran los magos del oriente, pero en realidad el mensaje teológico quiere hacernos entender, queridos amigos, que cada uno de nosotros tiene que tener esta característica de los magos, el buscar, investigar, conocer, saber, para que después esto se pueda hacer también una realidad de nuestra sociedad. Porque para que dice ina lleva allí que veñan de tu hume, ya y cua pona va eva peñan de yara la ome ese añande, va eva peñan de yara y cua eñande a peara pues puede ñande ñe pues no lleva ya guata. Aquí están los magos que llegan desde el oriente. Y aquí el Señor también, después de que los magos, dice así comienza nuestra lectura, partieron por otro lugar, ahora se apareció en sueños a José el ángel para decirlo, toma a este niño y huye a Egipto. El camino hacia Egipto, el camino por el desierto, queridos amigos, significa para nosotros que Jesús mismo tuvo que padecer lo que padeció el pueblo de Israel. Es decir, tuvo que haber salido del exilio, tuvo que haber abandonado todo lo que es el pecado, todo lo que es la dificultad, pero atravesando el desierto. Lo que significa esa palabra teológicamente hablando del desierto. El desierto significa el lugar de purificación, el lugar difícil de atravesar, pero es el único camino que nos va a llevar a la salvación, ¿verdad? Entonces, aquí José y María que escapan con el niño Jesús, con el niño Dios. El niño Dios, el niño Jesús, que hace la misma experiencia del pueblo de Israel, que tiene que escaparse, tiene que salir, pero sabe que solamente atravesando y esforzándose por el desierto, que es el camino del dolor, del sufrimiento, de la lucha, nos lleva a buen puerto. Y estos niños inocentes hoy nos vuelven a hacer recordar, porque todo martirio significa una entrega en favor de los otros. Estos niños que son inocentes, pero que al final de cuentas pagan con su propia sangre, con su propia vida, por nada menos y nada más que por el mismo Mesías, por el mismo Salvador,
de nuestra sociedad. Vamos a pedir, queridos amigos, que la fuerza y la gracia de Dios también a nosotros nos dé ese coraje, ese entusiasmo, que así como estos niños inocentes, también nosotros hoy, que tal vez ya no somos tan inocentes, pero lleva cuál es el camino para poder llegar a esa salvación. Es el camino de la disciplina, el camino del empeño, el camino del conocimiento y el camino sobre todo del amar, de aquellas propuestas del Evangelio, de la buena noticia que el Señor ha dejado para nosotros. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones al Señor. A cada intención respondemos: por María, escúchanos, Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, para que hagan memoria con el pueblo las obras de misericordia y justicia de Dios, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestros enfermos, para que encuentren la generosidad en los demás y pasen una Navidad con sus familiares, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que siempre nos alegremos, como la Virgen María, por la bondad de Dios con nosotros, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación, por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Dios de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, estos dones y purifica a quienes participamos en esta liturgia, con la cual salvas también a los que no te conocen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que, reconociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso,
con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Oración final. Padre, después de participar en esta Eucaristía, concédenos la abundancia de tu gracia en la fiesta de los santos inocentes, que por el nacimiento de tu Hijo obtuvieron la recompensa celestial aún antes de haberlo podido confesar con palabras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.